Levi Brody, es un gusto tenerte de nuevo en Crossroads. Gracias por invitarme. Bueno, Levi, desde la última vez que hablamos ha habido varios casos de espías chinos arrestados en los Estados Unidos que estaban apuntando a Falun Gong. Sí. Y es extraño porque, ¿sabes? Cuando la gente empezó a escuchar sobre estas estaciones secretas de policía china y, bueno, Safeguard Defenders hizo su informe sobre esto, todos estaban impactados. ¿Hay estaciones secretas de policía china en Nueva York? ¿Cómo estaba el Partido Comunista Chino operándolas en Nueva York? ¿Que haya espías chinos intentando imponer la ley del peseche en América? Y ahora estamos viendo arrestos de estas personas. De hecho, uno fue arrestado hace poco en Los Ángeles. ¿Qué está pasando con esto? Aquí está la parte aterradora, creo yo. Esto es solo la punta del iceberg. Recuerdo haber hablado con un funcionario del Departamento de Estado hace 6 o 7 años, y ellos admitían abiertamente que estaban muy atrasados en este tema. Dijeron que estaban 10 años atrasados, 12 años atrasados. Y creo que eso es lo realmente aterrador. Hemos sabido durante 10 o 20 años cuánto han infiltrado estas comunidades, especialmente en los barrios chinos de las grandes ciudades de los Estados Unidos. Sabemos que hay espías por todo el país. Entonces, ver solo unos pocos arrestos, creo que debería sorprender a la mayoría de los estadounidenses. Pero para mí, lo preocupante es que esto realmente es solo la punta del iceberg. Sí, bueno, mi audiencia sabe que parte de mi trabajo desde 2008 ha sido exponer redes de espionaje chinas en Estados Unidos. Y estoy de acuerdo contigo, esto es solo el principio. Es bueno que finalmente se esté exponiendo, pero sigue siendo la punta del iceberg. Quiero hablar primero sobre el caso más reciente. En Los Ángeles arrestaron a una persona, quien, claro, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero esta persona, un supuesto espía chino, estaba intentando que ciertas personas fueran elegidas para cargos oficiales en los Estados Unidos. Este señor estaba tratando de interferir en nuestra política. ¿Qué sabemos de este caso? Bueno, hemos revisado la acusación. Siempre es interesante revisar estas acusaciones porque suelen detallar las actividades específicas de estas personas. Y en este caso, parece que tiene conexión con alguien llamado John Chen. John Chen, por supuesto, es el espía chino condenado que estaba tratando de... ¿El que se declaró culpable? Exacto. Recuerdo ese caso en Nueva York, pero cuéntame más sobre eso. Se declaró culpable. Vino a Nueva York con la intención de espiar Dragon Springs, que es como la sede central donde Shen Yun, la compañía de artes escénicas de origen chino, tiene su base. Ahí hay un colegio, una academia, todo eso está en Dragon Springs. Él estaba en Nueva York para espiar esa instalación y generar acciones legales manipuladas, conocidas como lawfare. Esto se menciona claramente en una carta del fiscal, que detalla algunos de los cargos. En ella se indica que una de las razones por las que estaban en Nueva York era esta. Pero en última instancia, lo que estaban tratando de hacer era acercarse al IRS, el Servicio de Impuestos Internos, para sobornarlos y abrir una investigación contra Shen Yun. Y esta no es la primera vez que pasa algo así. Se trata de un intento descarado de atacar a nuestro gobierno. Ya sea que intenten influir en el gobierno, como en el caso de Los Ángeles, o manipular el voto, como también en ese caso, o incluso sobornar e influir directamente a funcionarios del gobierno. Estas acciones son lamentablemente muy comunes entre los espías chinos aquí. Lo que resulta impactante es, por ejemplo, el caso de Los Ángeles que mencionaste. A esta persona se le acusa de intentar influir en el gobierno, introducir narrativas del Partido Comunista Chino en informes oficiales y además de intentar exportar la persecución del peseche contra Falun Gong. Esto está documentado en los informes legales del Departamento de Justicia. Lo mismo ocurre con el caso del hombre en Nueva York, y hubo varios involucrados, apuntando nuevamente contra Shen Yun y Falun Gong, lo que significa que intentaban exportar los abusos de derechos humanos del peseche a los Estados Unidos. Y además teniendo todas estas otras extrañas implicaciones tratando de atacar nuestro sistema, y el otro caso que hubo recientemente en Florida. Ahí, otro supuesto espía chino fue acusado de recopilar información sobre disidentes chinos, incluyendo activistas pro-democracia y también Falun Gong. Entonces, parece que, según los informes del Departamento de Justicia y los arrestos, hay un patrón recurrente. Estos espías chinos, además de infiltrarse en nuestro gobierno y provocar demandas contra sus objetivos, están intentando exportar la persecución del peseche contra Falun Gong. ¿Cómo está intentando el peseche exportar la persecución contra Falun Gong? ¿Y por qué esto parece ser una característica común entre los espías que estamos viendo? Hace unos 15 años, hubo un funcionario chino de alto nivel en Sydney, Australia, que desertó. Él dijo que una de sus principales tareas era suprimir y difamar a Falun Gong en su país de destino, en este caso, Australia. Este funcionario llegó a testificar ante el Congreso de los Estados Unidos.
Recuerdo que hubo un momento en su testimonio en el que parecía darse cuenta de que no comprendían la gravedad de la situación. Se detuvo y dijo algo así como: miren, en Australia hay 1000 espías. 1000. Y ni siquiera somos una prioridad tan alta como lo es Estados Unidos. Aquí debe haber muchos más. Y él realmente estaba tratando de hacer que la gente entendiera que la infiltración de espías chinos es un problema muy, muy grave. Ahora, si miras los documentos del Partido Comunista Chino, porque a menudo obtenemos documentos filtrados de China, tenemos fuentes dentro de China que hablan de cuáles son sus prioridades. Silenciar y difamar a Falun Gong es una de las prioridades más altas, porque no solo intentan sofocar la voz que defiende a las víctimas de atrocidades contra los derechos humanos en China. Si miras la diáspora de Falun Gong en el mundo, ya sea en comunidades locales o en empresas que han iniciado, son una de las comunidades más vocales que denuncian al PSC en el escenario mundial por todos sus crímenes. Y por eso intentan silenciarlos. Creo que, en su mente, Falun Gong representa casi una amenaza existencial para la narrativa de su régimen. Recuerdo haber informado sobre ese ex diplomático chino que era Chen Yonglin, si lo recuerdo correctamente. Recuerdo que cuando desertó, trajo un montón de documentos con él y terminó exponiendo, con pruebas documentales, lo que el PSC estaba haciendo al espiar a comunidades disidentes. Fue uno de los casos más impactantes. En realidad, fue uno de los casos más grandes que salieron a la luz. Y sé que desde entonces, ha habido muchos otros funcionarios del PSC que han desertado y también han traído documentos con ellos. Pero mencionabas que el PSC ve a Falun Gong como una amenaza existencial. Aquí es donde creo que algunas personas se confunden sobre qué es Falun Gong. Es como, ¿por qué el PSC quiere destruirlos tanto? ¿Por qué arriesgan básicamente exponer a sus espías hasta ese punto? ¿Por qué no solo mantienen a sus espías e infiltran nuestro gobierno? ¿Por qué se exponen de esta manera para ir contra un grupo de personas que meditan? ¿Qué hace Falun Gong para convertirse en su objetivo? Creo que la razón ha evolucionado. Cuando comenzó la persecución, claramente se trataba solo de los números. En cierta medida, de la espiritualidad, ¿verdad? Los regímenes comunistas intentan mantener el control de su país. Y de repente aparecen 70, 100 millones de personas que ahora creen en una práctica espiritual que desafía el ideal marxista del mundo. Ellos dicen, aplástalos. Esa fue la razón inicial. Era muy claro. Estaba liderado por el líder del PSC en ese momento, Jiang Zemin. A medida que los crímenes se desarrollaron y hubo horribles casos de tortura en todo el país, personas muriendo por tortura, extracción forzada de órganos, esto evolucionó. Ya no se trataba solo de la razón original, sino también de un encubrimiento, porque ahora no pueden dejar que estos crímenes se expongan en el escenario mundial. Eso sería horrible para el régimen, y así comenzó a ser un encubrimiento. Y al mismo tiempo, ahora tienes a la diáspora de Falun Gong en Estados Unidos, y en todo el mundo, siendo una de las principales voces no solo para denunciar los abusos contra los derechos humanos hacia Falun Gong, sino también para exponer toda la historia del Partido Comunista Chino. Aquí está lo que hace el PSC. Creo que la gente olvida que Falun Gong es parte del corazón de China. No es una provincia lejana o un grupo étnico aislado. Es China continental. Eran 100 millones de personas. Una de cada 13 personas en el país practicaba en ese momento. Funcionarios de alto nivel, militares, agricultores, amas de casa, profesores universitarios. El hecho de que hicieran esto a Falun Gong es un crimen que no podían permitir que saliera al escenario mundial. Además, en Falun Gong había personas chinas que conocían muy bien los entresijos del PSC y podían exponer todos sus crímenes al mundo con mucha claridad. Por eso Falun Gong sigue siendo una prioridad en términos de represión transnacional. Tienen que asegurarse de que sus crímenes no sean revelados al mundo, pero también deben sofocar esta voz, porque se ha convertido en una de las más efectivas al exponer sus secretos al mundo. Creo que todo se reduce a eso. He escuchado a algunas personas decir algo similar hablando con otros expertos. Para el Partido Comunista Chino hay muchas persecuciones, pero muchas de ellas son étnicas. Por ejemplo, los uigures musulmanes en el Turquestán Oriental o Xinjiang. Los tibetanos, las personas de Mongolia Interior. Los cristianos clandestinos tal vez sean una excepción, pero creo que el PSC trata ese tema con más cautela. Aún los persigue, pero porque no quieren atraer demasiada presión de Occidente, quizás no lo llevan tan lejos como podrían. Falun Gong, en cambio, está más integrado dentro de todo el sistema chino porque viene de todos lados. Había funcionarios del gobierno, militares, y como mencionaste, personas que ahora se convirtieron en enemigas del Estado solo porque se negaron a renunciar a su fe cuando el PSC los persiguió.
Parece un movimiento estúpido para un partido comunista convertir a una de cada 13 personas contra el régimen al perseguirlas. Bueno, estoy seguro de que el Partido Comunista siempre recluta y promueve a las mentes más brillantes, ¿verdad? Fue una estupidez suprema desde el punto de vista de gobernar el país de manera efectiva y hacer lo mejor para la gente. Creo que reflejaba la paranoia de un hombre, Jiang Zemin. Hay que recordar que en ese tiempo, Jiang Zemin, el ex líder del Partido Comunista de China, el ex líder del PSC, fue el primer líder que no pasó por la revolución. Para decirlo claramente, no tenía ninguna credibilidad entre los líderes. Pensaban que él era solo un líder transitorio que habían colocado tras la masacre de la plaza de Tiananmen, y que en unos años estaría fuera. Así que estaba desesperado por construir un culto a la personalidad como el de Mao Zedong y otros líderes. Y justo que estaba arrasando en el país en ese momento. Falun Gong. Fue un movimiento extremadamente estúpido, pero también muy personal. Recuerdo a Willy Lam, quien era el jefe de corresponsales de CNN en ese tiempo. Él fue el primero en lograr que un funcionario chino admitiera oficialmente todo este asunto contra Falun Gong. Esto era algo muy personal para Jiang. ¿Fue esto durante los primeros días de la persecución? Sí, los primeros días. Ese informe fue realmente el primero que vimos salir, y decía, porque había todas estas teorías geopolíticas y demás. Y él dijo, no, es este hombre. Es la envidia de este hombre hacia lo que Falun Gong está logrando. Es la inseguridad de este hombre sobre su propio poder. Y esta iba a ser su revolución cultural. Si podía construir a Falun Gong como el enemigo supremo, el enemigo público número 1, eso se convertiría en la prueba de lealtad. Si estabas con él, ascendías en las filas. Si estabas en su contra, desaparecías. Esto se convirtió en un pacto de sangre dentro del Partido Comunista. Exactamente. Es una forma muy buena de describirlo. Eso es en lo que se convirtió. Y eso también es como tiende a funcionar el comunismo, ¿verdad? Básicamente, identifican un grupo para perseguir. Las personas que participan en la persecución se ensucian las manos con sangre. Todos son igualmente culpables. Y cuanto más sangre tienes en tus manos, más leal eres al partido y más alto subes en las filas. Así es como estos comunistas practican lo que hacen. Entonces, Falun Gong, por supuesto, se convirtió en uno de los objetivos más grandes de persecución en China. Entiendo que la persecución del PSC ha fracasado en gran medida dentro de China, aunque los persiguen brutalmente. Ayúdame a entender esto. ¿Cuál es el estado actual de la persecución dentro de China? Bueno, creo que dentro de China, mientras la persecución ha continuado, una de las cosas que ha surgido de esto es lo que yo diría que es claramente el movimiento de desobediencia civil pacífica más grande en la historia de China, diría que del mundo. Tiene 100 millones de personas. Sí, tienes 100 millones de personas. Y de esos 100 millones, al menos decenas y decenas de millones están activamente comprometidos en la desobediencia civil. Por ejemplo, hay una amplia gama de lo que llaman centros de impresión en casa, donde en el cuarto trasero o en el sótano de tu casa en China, tienes una impresora y produces panfletos caseros que no solo exponen la persecución de Falun Gong, sino a veces temas muy locales. Por ejemplo, cerca de un campo de trabajo. ¿Saben qué? Este señor de nuestra vecindad torturó a alguien hasta la muerte. Noticias muy locales. Están exponiendo a los funcionarios del PSC involucrados en la persecución, incluso a nivel local en sus comunidades. Muy local, pero también con una visión más amplia. Porque, nuevamente, muchos chinos crecieron con los medios controlados por el Estado. Tienen algún conocimiento de lo que ocurrió en la plaza de Tiananmen, el gran salto adelante, la revolución cultural. Incluso si vivieron algunas de estas épocas, todo eso ha sido muy censurado. Y ese es un punto importante, porque incluso fuera de China, muchas personas saben que dentro de China no se puede hablar, por ejemplo, de la masacre de la plaza de Tiananmen. La gente no lo sabe porque está suprimido. Y lo que dices es que hay muchos movimientos como ese que están silenciados. Entonces, cuando la gente dentro de China expone al PSC, les están contando toda esta historia que, de otra manera, no podrían escuchar. ¿Es eso lo que está pasando? Exactamente. Como un ejemplo de esto, normalmente, durante la noche, imprimen en masa estos folletos. La comunidad local de practicantes de Falun Gong, tal vez algunos de sus simpatizantes, salen a repartirlos en sus pueblos, ciudades, edificios y complejos de apartamentos. Y durante los últimos 15 años, constantemente, la gente ha estado recibiendo estos folletos que les cuentan cosas que nunca escucharían en los medios controlados por el Estado. Eso es una amenaza enorme para el régimen chino. Entonces, mientras la persecución continúa con torturas, detenciones injustas, todo eso sigue ocurriendo. Hasta donde sabemos, también la extracción forzada de órganos. A la vez, hay un movimiento normal de desobediencia civil que está despertando a diferentes partes de China sobre no solo lo que ha pasado con Falun Gong, sino lo que realmente está pasando con el régimen chino.
Esto es increíble porque la mayoría de las personas nunca ha escuchado realmente lo que está ocurriendo en China. Algunos podrían preguntar, ¿por qué no hemos oído mucho sobre esto en Occidente? ¿Por qué no se sabe que existe este movimiento silencioso de desobediencia civil pacífica, donde la gente está exponiendo la historia oculta del PSC en China? Es probablemente la pregunta más común. La pregunta que más nos hacen es, ¿por qué no está esto en los titulares? Y creo que es una historia triste y algo trágica sobre la relación entre nuestros medios y China. Los medios aquí en Estados Unidos. Sí, los medios aquí en Estados Unidos y hasta cierto punto en todo el mundo. Pero no siempre fue así. En los primeros 3 años de la persecución, hubo trabajos muy buenos. The Wall Street Journal ganó un premio Pulitzer. La mayoría ya se olvidó de eso. Y desde ese trabajo, todo lo que hicieron en el año 2000 y principios de 2001 fueron los primeros en exponer en el escenario mundial que Falun Gong estaba siendo reprimido en masa. Estaban siendo torturados hasta la muerte en estas prisiones y cárceles. Ganaron un premio Pulitzer por eso. The Washington Post también hizo un trabajo innovador. Fueron los primeros en registrar que esto no era obra de policías rebeldes o de un grupo desorganizado. Esto venía directamente desde Beijing. Debían usar tortura. Debían usar lavado de cerebro con Falun Gong. Ese fue el reporte inicial. Pero hacia 2002, 2003, todo quedó en silencio. ¿Quieres decir que muchos de los medios en Occidente simplemente se callaron por completo? En otras palabras, sabían la verdad y simplemente se callaron. Sí, se callaron. Y si miras los datos que tenían, que en su mayoría puedes encontrar en los informes anuales de las organizaciones de derechos humanos, año tras año, seguía ahí. Tortura de practicantes de Falun Gong, detenciones injustas de Falun Gong, y luego empezaron a aparecer referencias a la extracción forzada de órganos. Está en los informes de derechos humanos. Ahora bien, hay que reconocer que es muy difícil reportar sobre esto en China. Corres el riesgo de que tu empresa sea expulsada. Arriesgas tu seguridad personal si eres un periodista en China tratando de cubrir estos temas delicados. Pero, en esencia, las tácticas de Beijing, fueran las que fueran, resultaron efectivas. Y los medios en Occidente se quedaron en silencio alrededor de 2003. ¿Qué pasó en 2003? ¿Por qué los medios que estaban informando sobre esto, que lo estaban exponiendo, simplemente dieron un giro de 180 grados y dejaron de hablar del tema? ¿Qué pasó? Creo que desde el día en que comenzó la persecución, el régimen chino no estaba realmente preparado para llevar a cabo una persecución de esta escala en el escenario mundial en la era del Internet, una era completamente diferente a la que conocían. Estaban acostumbrados a la revolución cultural, al gran salto adelante, donde podían hacer eso con relativa facilidad. No había un microscopio sobre China. Incluso con la masacre de la plaza de Tiananmen, la capacidad de comunicación apenas estaba comenzando. Esta fue la primera vez que intentaron una persecución en la era del Internet, y creo que muchas veces estaban desfasados. Cuando lanzaron la persecución, no tenían una reacción preparada. Les tomó muchos meses explicar a Occidente lo que estaban haciendo. Las dos excusas que dieron fueron que Falun Gong bloqueaba el tráfico y alteraba el orden social. Eso era todo. Y por esas razones, estaban llevando a cientos de miles de personas, metiéndolas en estadios, llevándolas a campos de prisioneros. No tenían ningún tipo de explicación coherente para esto. Entonces, creo que no estaban preparados para el escrutinio de los medios, pero se ajustaron. No estoy en los bastidores de lo que pasó en muchas de las empresas de medios. Lo que pasó en Beijing, pero si miras el patrón, hubo cobertura mediática hasta 2002, 2003, y luego silencio. Y los puntos de datos que tenemos después de eso son 2. En un caso, hablamos directamente con una agencia de medios, y nos dijeron, mira, no podemos cubrir Falun Gong, o no podemos entrar a cubrir los Juegos Olímpicos de 2008. Eso fue a mediados de la década de los 2000. Claramente, estaban siendo presionados. Y desde entonces, hemos visto, una y otra vez, que alguien intenta cubrir Falun Gong y luego lo cierran, lo cancelan. Por ejemplo, The Washington Post intentó hacer algo hace unos 10 o 12 años. Estaban a punto de publicar. Enviaron el correo final a la embajada china en Washington, D.C., solicitando un comentario. Luego, toda la historia fue cancelada. La revista Time fue retirada de los estantes en todo Hong Kong y otros lugares cuando intentaron hacer un reportaje sobre Falun Gong. Así que ha habido muchos reporteros cancelados al intentar cubrir esta historia, sin lograrlo. Lo impactante es que ahora hemos visto a algunos medios cambiar de bando. No solo no están hablando de la extracción forzada de órganos, sino que cuando ocurrió el tribunal en el Reino Unido, algunos medios lo cubrieron, pero otros no. En el Reino Unido, en su mayoría, sí lo cubrieron. El tribunal demostró, básicamente en un juicio, que el Partido Comunista Chino está asesinando a practicantes de Falun Gong
y extrayendo sus órganos para venderlos. Es algo impactante. Uno pensaría que todos los medios del mundo estarían hablando de esto, pero solo unos pocos lo hicieron. Desde entonces parece que muchos medios han tomado la dirección opuesta. Ahora incluso repiten propaganda del PSC, intentando aparentemente justificar la persecución. Eso es impactante. Al menos si no están hablando de la persecución, es una cosa. Pero si sus reportajes anteriores mostraban que reconocían esto, incluso ganaron premios demostrando que esto estaba ocurriendo. Y ahora hacen un giro de 180 grados para empezar a reimprimir lo que parece propaganda del PSC atacando a Falun Gong. Eso es alarmante. Esto ha estado ocurriendo durante aproximadamente 7 u 8 años. Creo que The New York Times es un ejemplo ilustrativo de esto. No son los únicos culpables, pero son el caso más claro. The New York Times ha tenido un enfoque problemático hacia Falun Gong desde el principio. Desde el principio de la persecución, mientras The Wall Street Journal y The Washington Post estaban haciendo algunos de estos trabajos innovadores, su editor estaba sentado con Jiang Zemin, el líder del Partido Comunista de China. The New York Times. The New York Times. Sentado con Jiang Zemin. Jiang Zemin, así es. Creo que esto fue en el año 2001. Irónicamente, hace 3 o 4 años publicaron otro artículo al respecto, presumido de esa reunión. Así que estamos en 2001. La persecución está en su punto más alto. The Wall Street Journal acaba de ganar un premio Pulitzer. The Washington Post está haciendo trabajos innovadores. Y el editor de The New York Times vuela a Beijing. Se reúne con Jiang Zemin, quien ahora se sabe que es el arquitecto de la persecución en curso contra Falun Gong. El propósito de esa reunión, según sus propios reportes, parece haber sido simplemente lograr que la versión en idioma chino del sitio web estuviera operativa y obtener acceso a China. Ese era el objetivo. Este es un inicio muy problemático. Ahora, si miras la cobertura de The New York Times en los últimos 25 años, está marcada por algunos patrones muy preocupantes. Al principio, eran uno de los pocos periódicos que simplemente repetían los puntos de propaganda del PSC, sin siquiera citarlos. Si el PSC llamaba a Falun Gong una secta, ellos lo llamaban una secta. Hubo un momento en que todos los medios, incluido The New York Times, decían con precisión que había 70 millones o más de practicantes de Falun Gong en abril de 1999. Comienza la persecución. Beijing se pone serio. Y en agosto, de repente, The New York Times dice que hay 2 millones de practicantes de Falun Gong. Sin explicación de cómo cambió el número, sin reconocer sus reportes anteriores, nada. Durante muchos años después de eso, simplemente ignoraron la persecución y repitieron los puntos de propaganda del PSC. Así fue durante 15 o 16 años, hasta alrededor de 2016 o 2017, cuando cambiaron su enfoque y empezaron a reportar negativamente sobre la diáspora de Falun Gong. Y eso, obviamente, se ha intensificado en los últimos 4 meses. Han hecho, creo, 9 o 10 artículos sobre Shen Yun, pero en gran parte atacando a Falun Gong. Esto es mucho más tiempo y recursos de los que han dedicado al tema de Falun Gong en los últimos 25 años. Y eso es impactante, porque una cosa es ayudar a encubrir una persecución de esta naturaleza. Una cosa es ignorar lo que son, honestamente, historias heroicas de personas en China llevando a cabo este movimiento pacífico de no cooperación para exponer al PSC mientras enfrentan amenazas de muerte, para poder decir, esta persona mató a alguien y le extrajo sus órganos y está con el PSC. Pensarías que ese sería el titular de todos los periódicos. Historias increíbles como esta, en las que personas son asesinadas y sus órganos extraídos por el PSC, deberían ser titulares de todos los periódicos, y en lugar de eso, están haciendo lo opuesto, justificando y encubriendo esto. Incluso sugieren que el PSC, de alguna manera, tiene razón al llevar a cabo lo que creo que debería llamarse un genocidio. Lo particularmente preocupante, y estoy de acuerdo con todo eso. Pero es especialmente preocupante lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses. Porque aunque hemos visto algo de esto por parte de The New York Times, y siendo justos, algunos otros medios durante los últimos 6 o 7 años, este último año es cuando escuchamos por primera vez que, en los niveles más altos del PSC, hay una evaluación de que el esfuerzo por silenciar y difamar a Falun Gong a nivel global ha fracasado. Entonces, necesitan usar medidas mucho más creativas. El objetivo es eliminar a Falun Gong a nivel global. Esta es una nueva campaña que ha estado avanzando durante el último año, con un enfoque muy fuerte en Estados Unidos, aunque tiene alcance global. Justo cuando esta campaña despegó, y las acciones que el PSC dijo que llevaría a cabo se están ejecutando, es cuando The New York Times empieza a atacar seriamente a Shen Yun y Falun Gong.
El momento y el contenido de estos reportajes son extremadamente cuestionables, considerando esta campaña más amplia del PSC. Es impactante. Es realmente impactante. En el mejor de los casos están asistiendo al PSC, ya sea de forma intencional o no. Intencionalmente o no, algo que se puede afirmar con certeza es que están cumpliendo los objetivos del PSC. Exactamente cómo y por qué está sucediendo es algo que puede analizarse de diferentes maneras. Pero lo que está absolutamente claro es que están logrando los objetivos del PSC de difamar y silenciar a Shen Yun, Falun Gong y la diáspora en general. Lo que encuentro realmente impactante es que, volviendo al tema inicial de nuestra conversación, que son los espías chinos que están siendo arrestados en Estados Unidos, mientras hablamos de que el PSC tiene esta campaña, y yo he estado informando sobre ello, lo estamos viendo. No es un rumor. Y el hecho de que estas organizaciones mediáticas ni siquiera reconozcan esto, cuando el FBI está arrestando espías chinos y en los propios documentos del Departamento de Justicia se dice que están atacando a Falun Gong, ¿en qué momento se les hace demasiado difícil ignorar los hechos y seguir haciendo lo que están haciendo? Esto es impactante, creo. Es impactante desde varios frentes. Un ejemplo que puedo darte es que, en uno de los reportajes recientes de The New York Times, admiten, al menos según lo que escribieron, que estaban presionando al Departamento de Trabajo para abrir una investigación sobre Shen Yun. ¿Te refieres a que el PSC lo estaba haciendo? The New York Times. Oh, The New York Times. Sí, The New York Times. En su reportaje lo redactaron de forma ambigua. No quedó claro si quisieron decir que ellos fueron quienes hicieron la llamada al Departamento de Trabajo o si su reportaje impulsó al Departamento de Trabajo. Pero, en cualquier caso, parecen atribuirse el mérito de haber logrado que el Departamento de Trabajo abriera una investigación sobre Shen Yun, basada en gran parte, al parecer, en las afirmaciones que The New York Times planteó en sus artículos contra Shen Yun. En esa cobertura, no mencionaron que, apenas 6 u 8 meses antes, espías chinos fueron descubiertos intentando sobornar a otra agencia gubernamental para, ¿adivina qué?, abrir una investigación sobre Shen Yun. Y ese ni siquiera es el primer caso. Ha habido otras agencias donde hemos visto que intermediarios de Beijing ejercen presión para intentar hacer algo contra Shen Yun o su sede. Claramente, están arrestando espías por todos lados. Esto es un problema. Hay un historial evidente de espías chinos o intermediarios de Beijing intentando influir en agencias gubernamentales para que enfoquen sus esfuerzos en Shen Yun. Y sin embargo, cuando The New York Times cubre una historia en la que esto ha ocurrido, no mencionan nada de esto. Los lectores de The New York Times quedan completamente desinformados de este contexto vital sobre cómo suceden estas cosas. El reportaje es unilateral. Parece incluso un tipo de acción política contra este objetivo del PSC, y curiosamente están haciendo lo mismo que hacen los espías chinos. Es un patrón muy extraño. Esa es la parte triste. Quiero decir, mi familia ha tenido The New York Times en la mesa de la cocina, probablemente desde la administración Eisenhower. Hubo un tiempo, creo, en el que The Times cumplía un valioso servicio para Estados Unidos. Espero no haber sido engañado para pensar eso. Espero que haya sido cierto. Mi gran pregunta es, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegamos a este punto? Espero que haya personas en The Times haciéndose esa misma pregunta. Independientemente de lo que esté ocurriendo, de quién esté tomando las decisiones y por qué. ¿Cómo llegamos al punto en el que The New York Times está logrando los objetivos del régimen totalitario más grande del mundo, atacando a instituciones y ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense? Eso debería ser motivo de una gran introspección en The Times. Debería haber una auditoría y muchas cosas para entender cómo llegaron a este lugar. Es algo impactante. Levi, muchas personas todavía no están muy familiarizadas con lo que es Falun Gong, y creo que parte de eso se debe a que los medios lo han estado encubriendo durante más de 2 décadas. ¿Qué crees que la gente malentiende sobre Falun Gong? ¿Qué les dirías si hablaras con ellos? Creo que lo que más se malentiende es que la gente piensa que es algo extraño o extranjero, algo con lo que no están familiarizados. Y eso no es cierto. La mayoría de las personas están familiarizadas con el budismo y la meditación de estilo budista, pero no se dan cuenta de que Falun Gong proviene de esa misma tradición. En realidad, en chino se llama una práctica budista, un estilo de práctica budista. No es budismo, pero comparte muchas de las mismas estéticas. Comparte formas similares de práctica, y creo que eso es algo que, cuando la gente empieza a aprender sobre Falun Gong, les sorprende. Por el nombre extranjero y las cosas extrañas que han escuchado en los medios, llegan con dudas. Pero luego ven a alguien que se sienta a meditar, que habla de compasión, que estudia libros que les enseñan a ser más veraces, más compasivos, más resilientes. Es algo que, en Occidente, podrías llamar una forma de mindfulness. Leer esos principios y tratar de aplicarlos en tu vida.
Eso es Falun Gong. Cuando las personas empiezan a conocerlo, se dan cuenta de que estos conceptos, primero, son muy universales en cuanto a sus valores. Y segundo, que las prácticas no son tan extrañas ni ajenas. Creo que eso es lo que más se malentiende. No es algo raro o extranjero de China. Es algo con lo que estamos muy familiarizados. Supongo que solo una última pregunta. Parece que la persecución está saliendo a la luz. Espías chinos están siendo arrestados. El PSC, y honestamente, al menos en mi análisis, parece que el PSC va a colapsar. Y en mi opinión personal, creo que cuando colapse, probablemente veremos salir a la luz la verdad de estas persecuciones. ¿Cómo será eso cuando el mundo se dé cuenta de lo que ha estado ocurriendo en China todo este tiempo? Creo que habrá un ajuste de cuentas bastante grande. Y lo digo porque, antes de la persecución, Falun Gong estaba en todas partes. Y, sinceramente, después de la persecución, incluso hasta el día de hoy, Falun Gong está en todas partes en China. Estoy seguro de que hay muchos altos funcionarios, líderes militares, profesores que aún practican Falun Gong. Y creo que cuando todo esto se exponga, todas esas personas serán libres de dar un paso al frente y decir, esto es lo que vi. Esto es lo que hizo el régimen chino. Esto fue lo que ocurrió. Habrá un registro muy claro, simplemente porque hay tantas personas que aún practican, que han sido testigos de todo, día tras día, durante los últimos 25 años. Creo que todo saldrá a la luz, y la gente verá con claridad cuando el polvo se asiente lo que realmente sucedió. Y creo que el mundo quedará bastante sorprendido. Yo también lo creo. Levi, muchas gracias. Gracias por invitarme, Josh.